Buenos días. Bueno, espero que el aplauso no haya sido para mí, sino para el Señor. Porque la verdad que no merezco ningún aplauso, no porque sea mala, pero los aplausos solo para el Señor, que es el único que se los merece, el único digno, no hay otro, no hay nadie digno, solo Jesús. Y Él es el que ha transformado nuestras vidas. Gloria a Dios. Me alegro de verles. Señor les siga bendiciendo. Como a mí en esta mañana quiero aprovechar el tiempo y compartir una palabra. Se está hablando del Espíritu Santo y recordamos, aunque yo voy a tocar algunas cosas que son interesantes, que el Espíritu Santo, aunque ha venido como fuego, puede venir como luz, vamos a ver algunas cosas ahora, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Hola? ¿Están acá o se me fueron? Es Dios. Dios. Y Dios en nosotros. Dios adentro nuestro, que lo que hace la diferencia, que nos da el poder para vivir. A lo mejor usted no necesita a Dios para vivir. Yo, si no fuera por el Espíritu Santo, no sé dónde estaría. Y yo estoy segura que tú tampoco, pero qué bueno es reconocer que es por la gracia de Dios, por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso Jesús dijo, ahora voy a compartir lo que quiero decirles, pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Él estaba sujeto al tiempo, al lugar, y tenía que estar ahí. No podía estar en otro sitio, pero hoy, cuando Él murió por nosotros, cuando Él resucitó por nosotros, cuando Él fue al cielo a presentar su sacrificio y esperar el tiempo de que nosotros nos reunamos, Él dijo, yo me voy. Pero no se quedan solos. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a venir. Y cuando Él venga, Él iba a hacer toda la obra en nuestros corazones. No es por nuestras fuerzas, hermanos, es por el poder de Dios. Quiero leer un texto y oramos. Es un texto que está en el Antiguo Testamento, pero que la Biblia nos habla, aún en el Antiguo Testamento, de lo que Dios podía hacer. Un hombre como Jeremías. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento y me gustan algunos hombres como en el Nuevo porque muestran sus debilidades. Bueno, a lo mejor este es muy fuerte, yo no. Entonces muestra la debilidad de hombres que fueron usados, aún mujeres, que fueron usadas por el poder de Dios, no por ellos mismos. Pero a mí me gusta Jeremías porque desde aún antes de empezar a hablar, que él fue realmente, cuando Dios le habla, le dice, aún antes que te naciese, yo te formé, aún en la eternidad, Dios tenía propósito con él, pero a él le costó mucho entenderlo, como a usted y como a mí, entender que Dios nos ama y tiene propósito con nosotros. Vasos de barro, no somos más que eso, vasos de barro, pero que en el interior está el poder de Dios. Y eso marca la diferencia. Por eso Él dice en algunas situaciones que Él vivió, como usted y como yo, ¿no? A lo mejor usted no tiene problemas, así que si no tiene problemas, esto no es para usted. Pero para mí, como para los que tenemos problemas, es palabra de Dios. Y Él dice en un momento en Jeremías 20, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te damos gracias porque tú estás en medio de tu casa, en medio de tus hijos, no solamente porque estamos reunidos aquí, sino porque tú vives en nuestros corazones. Y tú te manifiestas en nuestro interior y hablas a nuestras vidas para que podamos entender que no estamos solos, que el camino que tenemos que transitar, como cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia, nunca estuvieron solos, sino que Dios dijo, yo estoy con vosotros. Y ese estar con nosotros nos da la fuerza, la gracia y el poder para vivir y vivir de una manera victoriosa en medio de todas las situaciones que enfrentemos. Pero tú nos has prometido victoria. En tu nombre, Jesús, pedimos que nos hables porque solamente es tu voz. La voz del hombre puede compartir cosas, pero es voz de Dios la que cambia nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno mira, ustedes
En este tiempo se está hablando sobre el Espíritu Santo. Cuando uno mira algunas de las cosas que la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos, a veces da ciertas simbologías. Él es una persona. O sea, que yo voy a hablar uno puede hablar del fuego, del viento, de la lluvia, de todo lo que quiera, porque son manifestaciones, pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Me expliqué? Es una persona que vive en nosotros. Porque tú y yo nos hemos arrepentido, no porque somos inteligentes, que lo somos, sino porque un día el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y nos dijo: Alicia, querida, estás muy guapa, pero no va. O permites que mi hijo Jesús te cambie porque Él murió por tus pecados, o estás perdida. Con usted a lo mejor era mejor que yo y andaba muy bien. Yo no. ¿Me expliqué? Es la obra del Espíritu. El Espíritu habló en nuestro interior y aunque ya les digo, uno va a ver algunas cosas que yo quiero compartir hoy, tenemos que recordar esto. Eso son manifestaciones para que entendamos. Pero el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y podría hablar un montón porque se lo puede contristar, apagar, yo no voy a entrar eso hoy, pero porque es una persona. ¿Me siguió? Pero lo importante que yo quiero comentarte en esta mañana, que el Señor viene a nuestras vidas y ha enviado el Espíritu Santo para que nosotros vivamos de una manera diferente. Hay algunas cosas interesantes que la Biblia habla del Espíritu. El Espíritu dice que es luz. Eso significa, y usted lo sabe como yo, que hay luz y tinieblas. Eso lo vemos desde el Génesis. Génesis, en el capítulo 1, estaban las tinieblas, estaba la luz. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero usted entiende que hay luz, pero también hay tinieblas. Por eso el Espíritu Santo vino para alumbrar, para traer iluminación en nuestro interior. Y si usted se acuerda, en el Antiguo Testamento, la nube que les acompañaba era Dios con ellos. Dios estaba acompañándolos durante el día, les daba refrigerio porque el desierto hace calor. Yo no he estado en desiertos, pero el desierto hace calor durante el día, en la noche hace frío. Entonces, durante el día era una nube que les daba refrigerio, que los ayudaba a caminar y no calcinarse, no quedarse tendidos, aunque algunos quedaron por otras razones. Y de noche era fuego y luz, calor en medio de un desierto frío y luz en medio de las tinieblas. Pero lo que el Espíritu Santo quiere hacer es iluminar nuestras vidas. Porque yo, sin la luz de Dios, no sé cómo conducirme. Uno puede ser muy inteligente, puede tener títulos, pero sin la luz del Espíritu es muy difícil tomar buenas decisiones. A lo mejor usted ha tomado buenas decisiones. Yo he tomado buenas por la gracia de Dios y he tomado muy malas decisiones, no por la gracia de Dios, sino por la gracia de Alicia. ¿Sí? He tomado algunas decisiones que para qué vamos a comentarlas, pero ahí estamos. Pero lo importante es saber que la luz viene para iluminar. Lo contrario de lo que sería la luz, lo que son las tinieblas, produce oscuridad. Algunos sinónimos para que nosotros entramos. En las tinieblas hay oscuridad. Algunos le tienen temor a la oscuridad. Lo dejamos ahí, no voy a entrar por ahí. Pero algunos le temen a la oscuridad. No les gusta estar de noche y necesitan la luz prendida. ¿Hola? Bueno, se lo dejo ahí. Yo hablo con conocimiento de causa, no ahora no, pero en su momento alguna luz tenía que haber, porque si me despertaba en la noche, por lo menos que viera, porque si no, ¿hola? ¿Me estás siguiendo? Ahora, gracias a Dios, no. Uno madura, tiene que madurar. Pero a veces uno se deja un poco de luz, pero de pronto se despierta. Yo me despertaba en la noche, me ha pasado, sobre todo viajando mucho, ahora ya no viajo tanto, de pronto despertarme en la noche y no saber dónde estaba. Porque no estaba en mi casa, estaba en otra casa, en otra iglesia, en otro lugar. Y de pronto, por eso siempre dejaba las persianas un poco levantadas para que me entrara la luz de afuera, porque de pronto me senté una vez en una cama y dije, ¿dónde estoy? Y de pronto miré el lugar y dije, ya sé, y seguí durmiendo. ¿Me entendió? Pero la oscuridad nos confunde. El enemigo vino para confundir. Pero lo importante es saber que esa oscuridad puede confundirnos, pero la luz vino para traer luz y alumbrar nuestras tinieblas. Y no es la luz simplemente de una lamparita que nos ayuda a ver, sino la luz del Espíritu de Dios, porque alumbra estas tinieblas, no solamente las que están afuera, sino las que están adentro. ¿Hola? ¿El frío los tiene muy apagados? Sí, pero está lindo. Ahora, parece que hay sol, bueno, no sé. Pero lo importante es que el Espíritu Santo trae luz, hermanos. Trae luz.
trae esa luz para que nosotros veamos y podamos entender. El Espíritu Santo produce calor. En la noche, cuando ellos tenían frío en el desierto, aparecía la presencia de Dios y era luz, pero también era calor. Daba ese abrigo. El Espíritu Santo produce calor en nuestro interior. Y Jeremías lo expresa muy bien en el texto, aunque nosotros vimos, porque Dios le da a él un llamado y un propósito, un compromiso, una misión. Pero Jeremías, como tú y como yo, era un ser humano que tuvo temor. A veces pensamos que los profetas y que todo, aún Jesús llega a decir, porque Jesús mismo se identificó tanto con nosotros que aún manifiesta cuando Él va a ir a la cruz, Padre, si es posible, ¿me entiende lo que le quiero decir? El temor es algo que está en el corazón del hombre y Jesús mismo aún se identificó tanto con nosotros que entendiéramos que había posibilidades, solo que Él mostró, y lo muestra la palabra, que el temor no debe paralizarnos. ¿Me entendió? El temor nos puede decir, claro que nos bloquea y nos paraliza en el primer momento, pero yo siempre digo el segundo momento, ¿cómo vamos? El segundo momento, en el nombre de Jesús, vamos para adelante. Aunque vayamos llorando, asustados, usted nunca se ha asustado, uno va asustado a veces. Yo he tomado aviones y he andado por muchos lugares y a veces uno está asustado. Pero vamos para adelante, no porque somos fuertes, sino porque Dios está con nosotros y Él dio una palabra. Entonces es importante, ¿no? Jeremías dice eso que vimos hoy aquí, pero es interesante porque él dice, yo no me voy a acordar, es una versión que dice, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre. Esto se convierte cuando él piensa eso y cuando él dice, porque lo piensa y lo dice, dice, se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Esto a mí me maravilla, porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él, como tú y como yo, no puede, no quiere, que se abra la puerta y salir corriendo. ¿Usted nunca quiso que se le abriera la puerta y salir corriendo? Que se abra la puerta y salir, que que nos encuentren en varios kilómetros más adelante si nos encuentran. Bueno, yo ahora no puedo correr tan rápido, pero correría, un rato correría. ¿Me explico? Pero lo importante es que él dice, quise, pero no puedo. No porque él no podía, porque era fuerte, sino porque lo que había dentro de él era fuerte. Y recordemos que en el Antiguo Testamento ellos no tuvieron el privilegio que tú y yo tenemos hoy. Él pudo experimentarlo porque muchas veces experimentaron cosas porque lo que enfrentaban era muy difíciles, pero fue muy puntual. Hoy nosotros tenemos la bendición de que cuando Jesús se fue al cielo, dijo, yo me voy pero enviaré al Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad viviendo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios vive en nuestro interior y nos da la fuerza y la gracia y la sabiduría para seguir enfrentando las cosas y también nos da calor. ¿Sí? Cuando uno comienza a tener frío porque las situaciones lo quieren enfriar, lo quieren desanimar, lo quieren desalentar, el Espíritu Santo nos da fuego. Nos da calor que nos anime y nos dice, sigue adelante. Porque eso es lo que hacía él, ¿no? Porque él dijo, yo quiero, pero no pude contenerlo. Lo que había dentro de él era tan fuerte que aunque él quiso no hacerlo, no pudo dejar de hacerlo. ¿Me entendió? Es lo que dice ahí. Quiso, pero no pudo, porque lo que estaba dentro lo siguió impulsando, ¿no? Hay algunos textos que hablan del calentar ese fuego en nuestro interior. El Espíritu Santo nos da vida, hermanos. Es vida de Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino el Espíritu Santo y nos dio vida. Y no una vida cualquiera, es la vida de Dios. No es una vida mediocre, es la vida de Dios en nuestro interior. El poder de Dios está en nuestro interior y Él nos da la fuerza. Y fíjense que esa vida, dice el salmista, Salmo 51:10, que seguramente la mayoría, sobre todo a lo mejor los más jóvenes no tanto todavía, porque necesitan un poco de experiencia, pero los que tenemos un poco más de edad, el Salmo 51 nos ayuda en muchos momentos muy difíciles, que como el salmista quiso retroceder y se sintió mal, pero ahí estaba confiando en que el Señor
le ibas a sostener. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando lo dice David en medio del pecado, había cometido pecado, sabía que estaba en infracción, pero podía correr a Dios. Y dice, Señor, cambia este corazón. Crea en mí un corazón limpio. No tenemos un corazón sano nosotros. El corazón sano es por la obra del Espíritu Santo. Yo no tengo un corazón limpio, pero el Espíritu me dio un nuevo corazón. Y ahora Jesús vive en el corazón. Eso cambia. Eso no significa que no tengamos problemas, pero es diferente. Me va siguiendo. El Salmo 143, 11 y 12 dice, Señor, por tu nombre, dame vida. Por tu justicia, sácame de la angustia. Ve cómo ellos y nosotros pasamos por las mismas situaciones. Quizás no es la misma situación exacta, pero lo que sentimos, lo que experimentamos es exactamente lo mismo, ¿no? Pero dice, dame vida, solo Dios nos da vida. El salmista, el 25:40, dice, estoy a punto de morir. ¿Alguna vez se sintió que estuvo a punto de morir y no físicamente? ¿Hola? ¿Me entiende lo que le quiero decir? A lo mejor no físicamente estamos perfectos. Nos hacen los análisis y nos dan un premio de la salud que tenemos, pero nos sentimos enfermos por las situaciones que vivimos. La situación nos agobia, nos paraliza, nos atemoriza, pero ahí está diciendo, dice, estoy a punto de morir, dame vida, dice el Salmo 25, dame vida conforme a tu promesa. El Salmo 119, 37 dice, aleja de mi mente los pensamientos inútiles. Mire, cuando tú y yo tenemos pensamientos, que los tenemos, hermano, es decir, que no sentimos y no pensamos, ¿hola? Estamos hablando de algo que no es real. Sentimos y pensamos. Pensamos a veces negativamente cuando las cosas nos presionan. Sentimos que estamos abandonados, solos en medio de la nada, porque el corazón está cargado y afligido. Pero lo importante es saber que esos son sentimientos y pensamientos nuestros, porque Dios dijo, sea aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y usted y yo estamos acá todavía, desde la época que Jesús lo dijo, no ha pasado el fin del mundo, no llegó todavía. Tampoco sé cuándo va a venir. No me interesa saber la fecha, siempre lo digo, pues sería muy peligroso que yo supiera la fecha. Pero Él va a venir. ¿Hola? Y aunque no lo creamos, hoy está más cerca que antes. Está mucho más cerca que antes. Eso no significa que va a venir mañana, o sí. Pero el Señor ha prometido. Entonces el salmista le dice, dame vida, dame la vida, porque eso es lo que yo necesito de ti. Dame vida. El Espíritu Santo vino para edificar, hermanos. Tú y yo estábamos destruidos por el pecado. No importa si nos portábamos bien y éramos maravillosos frente al mundo, pero tú y yo sabemos que en el corazón, en el interior, algo pasaba. ¿Me vas siguiendo? No significa que tengamos una vida pecaminosa, que matemos a alguien, qué sé yo, que andemos, a lo mejor, no digo que haya matado a alguien, pero que a lo mejor uno, bueno, a veces con las actitudes puede matar, ¿me entendió? Bueno, pero a veces no es cosas que son tan graves frente a otras, pero que a nosotros nos hacen daño. No importa si es algo pequeño, al lado del otro. El otro a lo mejor está en la cárcel porque mató. Yo a lo mejor no estoy en la cárcel, pero con mis actitudes, con mis sentimientos, con mis palabras puedo matar. Y lo primero que yo aprendí es que cualquier cosa que hagamos no atenta tanto al otro, que es un daño colateral, sino primero me afecta a mí y me destruye a mí. ¿Hola? ¿Me entendió? Las personas a las que por ahí no tenemos buena relación son daños colaterales. El primer daño es el nuestro. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, el Señor vino para edificar, Él no vino para destruir. Él vino para destruir el pecado, pero no a las personas. Él vino para enseñarnos y edificar nuestra vida que estaba destruida. Fíjate lo que dice Isaías 49, 17, a mí me gusta porque algunos textos del Antiguo Testamento son bellísimos. Dice, tus edificadores, está hablando de Israel, tus edificadores. Israel, el pueblo de Israel, usted conoce, muchas veces estuvo prácticamente destruido, pero Dios les da una promesa, van a edificarte otra vez. A veces las situaciones nos destruyen, nos dejan tirados por el suelo, pero Dios dice, vas a ser edificado otra vez.
Y tus edificadores, y se vendrán a prisa. Claro, según nuestro tiempo, y el de Dios para nosotros, nuestro tiempo puede ser más lento, ¿vio? Eso quería prisa, ¿cómo estará la prisa? ¿Qué sé yo? ¿Está lento todo el proceso? Hola. Los procesos son lentos, a lo mejor más rapidísimos, pero para nosotros son tan lentos. Parece que no pasa nada. Es como cuando en la madrugada usted y yo nos despertamos por cualquier cosa y no podemos dormir. La madrugada es una hora muy complicada para despertarse. Parece que no pasa nunca la hora. ¿Le ha pasado alguna vez? A ver, a lo mejor yo hablo de cosas que usted nunca la vivió. ¿Le ha pasado despertarse? No importa la razón. Pero uno parece que ya pasó 7 horas y resulta que, mire, el reloj pasaron ni 5 minutos. Hola. Es desesperante la madrugada. ¿Me explico? Entonces, el enemigo vino para destruir, pero el Señor vino para edificar. Y él lo sabía, Jeremías sabía muy bien, le edifica, y acá Isaías también. Tus edificadores vendrán a prisa. Todo lo que Dios quiere edificar en tu vida y en la mía, aunque parezca que va lento, es a prisa, porque tiene propósito. Y dice, tus destruidores, tus asoladores, todo lo que ha venido a nuestra vida para querer barrernos, saldrán de ti. Claro, ya le digo, a veces va lento, pero llega, hermano. No se preocupe, no se desesperen, porque llega la victoria. Llega la victoria, va a veces un poco más lento para nosotros, pero ahí vamos, porque estamos aprendiendo. Dice, alza tus ojos y mira, y ves, todos se han reunido, han venido a ti, y dice, vas a ser vestido. Yo lo voy a dejar acá para no seguir con Isaías. Vas a ser vestida de novia. Está hablándole al pueblo de Israel. Vino una época para Israel que fue destruida, pero Dios le promete que la va a vestir nuevamente, con vestiduras de novia. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. No es una vida cualquiera, es la vida del Señor en tu vida. Por eso es la diferencia, no es una vida común, es la vida poderosa de Jesús en nuestro interior. Es el Espíritu Santo el que hace que esa vida se convierta en algo poderoso, ¿no? Entonces, eso es importante para saber. Y nosotros como Jeremías tenemos que entender lo que Dios hace en nuestro interior. Jeremías estaba siendo tratado por Dios. Le costó, por eso es bueno cuando uno mira en la Biblia que estos hombres que uno los ve profetizar, pararse y hacer cosas tremendas, eran como nosotros. Sencillos, temerosos. Cuando uno mira a Jeremías cómo se paraba y daba palabra, a uno le... Pero él quería huir. ¿Has querido huir alguna vez? Pues él quería huir. Él quería huir porque él quería hacerlo, le costaba mucho hacer todo eso, ¿no? Pero lo importante es saber que el poder de Dios estaba en el interior de Jeremías. Fíjate lo que dice, él sufre persecución y sabe que sufre persecución de aquello que era el pueblo de Dios porque daba una palabra que era fuerte y no era entendido. Entonces, dejémoslo ahí porque yo no quiero entrar en ese tema, ¿no? Pero lo importante es saber que el Espíritu Santo es una obra no externa, sino interna. Es adentro. Que luego después se va a ver externamente, porque se va a ver en lo externo, pero empieza acá, en el lugar donde nadie ve, donde solamente tú y Dios, yo y Dios, estamos experimentando la historia, lo difícil, el corte, cómo Él va haciendo cosas, pero fíjate que acá Él necesita, porque cuando uno lee este capítulo, la obra del interior, él quiere abandonar, pero el Espíritu Santo lo persuade. Él quiere abandonar, él quiere dejar, no quiere hablar. No hablaré más en tu nombre, porque me es duro. Se lo estoy parafraseando, pero es lo que él dice. Es duro, es difícil, no quiero hablar. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo persuade. Me persuadiste y fui persuadido. Es tremendo, porque es la obra del Espíritu. Viene a persuadir este corazón que necesita un cambio, esta mente que necesita un cambio. Necesitamos ser persuadidos. El enemigo trabaja para desanimarte y desanimarme, para hacernos fracasar y decirnos esto que no vas a tener bendición, vas a claudicar, nos quiere llevar a abandonar. El Espíritu Santo viene para que yo cambie,
para que sea cambiada y persuadida como lo fue él, persuadido por el poder de Dios. O sea, es Dios en nosotros. Cuando tú y yo estamos en alguna situación como Jeremías, o peor, porque a veces hay situaciones que parecen hasta peores, pero el Espíritu Santo viene y convence, porque eso es la persuasión. Cuando yo quiero abandonar, que quiero, tú no, pero yo a veces quiero, que digo, habla a la puerta y déjenme salir porque me quiero ir. Lo bueno es que Dios no lo permite porque necesito aprender. Y lo he dicho muchas veces, aún aquí también, a pesar de los años que tengo, no, todavía tengo que aprender, porque me quiero ir. Todavía quiero huir. A pesar de que sé que Dios va a obrar y lo que Dios va a hacer en el momento de la presión, uno no se acuerda de eso, sino que la presión lo quiere llevar, abandona, deja. ¿De qué sirve? ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a servir a Dios de paso? ¿Para qué vas a servir a Dios? ¿Cuántos problemas? Hay problemas para servir a Dios, hermanos queridos. Hay problemas para ser cristiano. Hola. Ni siquiera aunque no trabajes y sirvas a Dios. El día que tú y yo dejamos las tinieblas y entramos a la luz, la confrontación entre las tinieblas y luz no va a terminar hasta el día que el Señor me lleve o venga. A mí me gustaría que hubieran terminado. Lo bueno es que Dios nos da descanso cada tanto, porque sabe que si no nos morimos. No, entonces cada tanto hace, como en la época de las vacas gordas, como lo que vio el faraón, las vacas gordas y las vacas flacas. Hay épocas en nuestra vida igual, épocas de vacas gordas, en las que el Señor nos permite fortalecernos, renovarnos. Toma fuerza. Cuando tienes buenos tiempos, en lugar de dejar al Señor y dedicarte a otra cosa, toma fuerza, porque significa que vendrán tiempos de vacas flacas. ¿Me hice entender? Eso pasa siempre. Dios nos da la fuerza para que nosotros no claudiquemos. Por eso el Espíritu, dice, me persuadió. El Espíritu convence. Dice que vino, Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo para que venga a convencer de justicia, de pecado, de juicio. O sea, nos convence. ¿Por qué nos convertimos? ¿Por qué cambiamos? Porque el Espíritu Santo viene acá adentro y habla. Quizás el primer día no le entendemos o no nos gusta. Son dos cosas. A veces no entendemos, necesitamos un poco más de tiempo para entender. Otras veces no nos gusta. ¿Hola? A mí no siempre me gusta. Hasta el día de hoy no siempre me gusta. Porque a mí me gustaría otra cosa a lo mejor. ¿Me está entendiendo? Pero el Espíritu Santo viene y persuade. Me convence. Alicia, te hace falta. Alicia, hay que cambiar, porque eso es lo que le dijo a Isaías, lo persuadió. Y dice, me persuadiste, oh Señor, y fui persuadido. Él quiso abandonar, no voy a hablar más en tu nombre, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Era no. ¿Tú te identificas con el sí o con el no? ¿Hola? Yo le explico, yo creo que alguna vez se lo dije y se lo vuelvo a repetir. Yo tengo dos tiempos. Tengo dos tiempos. Es bueno, no sé si es bueno para usted, para mí es bueno. Yo tengo dos tiempos. El primer tiempo es no, no. No puedo, no sé, no quiero. Y Dios me deja. No porque lo convenza al Dios que esto es así. No, Él me deja porque sabe dónde me va a encontrar y cuándo me va a encontrar y cómo me va a encontrar. Porque la segunda vez que hable, yo ya no puedo decir que no. ¿Me expliqué? Entonces no te preocupes si le dices que no. Lo que pasa es que no mantengas el no. Algún día afloja. Y digamos que sí a la obra del Espíritu. Porque dice que el Espíritu nos persuade. Yo no puedo cambiar. Nunca pude cambiar. Ojalá hubiera podido cambiar. No puedo, hermanos. No sé. A pesar de los años, la carne es carne. Y la carne se levanta. Y la carne quiere cosas. Y la carne no quiere compromiso a veces. Porque el precio es alto. Pero lo importante es que si el Espíritu te persuade, aunque sea temblando, avanza. No te importa si tiemblas. Yo digo siempre, yo he tomado aviones. Un día una chica acá en esta iglesia, que no sé si acá o cuando estábamos en otro lugar, no sé dónde fue. Hace años yo estaba empezando a ir a España y me dijo, hermana, qué valiente que es. Y yo la miré. Y yo soy valiente. Yo nunca he sido valiente. No lo soy. Yo
si usted quiere saber cómo soy yo soy conservadora. Me gustaría tener mi casita, tener esto, tener aquello, todo impecable. No que esté mal, porque no está mal, pero eso soy yo. Y a Dios, por alguna razón, nunca, no es que nunca participé, he tenido mi casa, he tenido mis cosas, porque Dios no es malo, pero lo que yo siempre entendí, no te apropies de las cosas. Eso me lo dijo un día en España. Cuando yo miré todo lo que Dios me había dado, dijo, no te apropies de las cosas. Estar lista para salir, estar lista para soltar. A lo mejor no es lo que Dios te pide a ti, que sueltes en ese aspecto como yo, pero te va a pedir que sueltes, aunque las tengas. ¿Me explique? ¿Me hice entender? A lo mejor no es que Dios te las va a sacar, pero las vas a tener que rendir, porque no son tuyas, aunque te las permita usar. ¿Me entendió? Entonces el Espíritu es el que nos persuade, porque eso, él dice, fui persuadido. Algún sinónimo de persuadido dice que fue inspirado, fue seducido. La seducción tiene una parte mala, cuando uno siempre ve lo malo, algo que me sedujo, que me atrapó al mal, pero la Biblia dice que el Espíritu y que Dios lo sedujo, lo atrapó, lo convenció, lo impulsó, lo cautivó, no para el mal, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? Porque las palabras a veces a uno no les gustan, porque no se quede con la parte negativa de una palabra. Tiene otra explicación. La seducción de Dios es que viene y atrapa mi mente, mi corazón y mi ser entero y me atrapa, me cautiva, no para que yo sea una marioneta, sino para que yo le obedezca con sinceridad y corazón y convencida y persuadida que aunque me encuentre el problema ahí enfrente, Dios va a estar conmigo y voy a salir adelante. ¿Me entendió? Y se lo dice a alguien que a pesar de la edad que tiene todavía es muy cobarde. Porque el valiente solo es el Espíritu Santo. Me siguió, entonces él dijo, me persuadiste y fui persuadido. Más adelante, Zacarías, que es para las asambleas de Dios, la unión que pertenecemos nosotros a esta fraternidad, es el texto lema, Zacarías 4:6 va a decir, no es con ejército, no es con fuerza, hermanos, no es con mi poder, bueno, eso se lo agrego yo porque no está ahí, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, que fue lo que dijo Jesús. No van a hacerlo solos, el Espíritu Santo vendrá. Fue lo que Juan el Bautista, cuando lo seguía las multitudes al principio habló, dijo, bueno, está bien, pero yo soy una luz, soy una antorcha que está viendo el camino a aquel que va a venir y que va a bautizar, no solamente en agua como bautizaba él, sino con el Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de Jesús. Él vendrá con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús, cuando anduvo por la tierra, lo manifestó y él dijo, bueno, ahora yo me voy, pero les toca a ustedes. Y no quedan huérfanos, sino que mi espíritu va a estar con vosotros. Enviaré al Consolador, enviaré a la tercera persona de la Trinidad para que esté con ustedes, al lado tuyo, con ustedes, que esté sobre ustedes, está sobre ti, pero que esté en ustedes, estará dentro. Esa era la diferencia con el Antiguo Testamento. Ya no iba a estar solamente con y sobre, sino en nosotros. Y eso es lo que nos da el poder para caminar, para vencer y para ser diferentes. Eso es lo que lo persuadió a Jeremías, para poder hacer la obra de Dios. Y aunque él quiso, como yo decía, él quiso no hablar, no recordar, no quería, pero no pudo. A mí siempre me gustó eso porque a mí yo me identifiqué siempre, me acuerdo hace muchos años, era muy jovencita, esto estaba simplemente, creo que estaban las gradas, ni siquiera estaba hecho esto, estaban las gradas por ahí, sentada por allí arriba, luchando con Dios, por lo que Dios me pedía y que yo no podía. Según era natural, desde lo humano, yo era muy joven, Dios me llamó desde el día que yo le conocí sin entender nada. Yo no entendí nada, pero la salvación fue algo que me atrapó, me cautivó. Mira, hermana y hermano, si la salvación no te atrapa y te cautiva, simplemente estás convencido. Lo que necesitas es convicción del Espíritu. El convencimiento humano te dice Jesús es el Señor, que el Espíritu Santo te enseña la teología, te puede enseñar todo, pero no te cambia la vida. La vida la cambia el poder del Espíritu Santo en nosotros, dentro nuestro, porque nos va a dar la fuerza para cambiar.
Por eso Jeremías, aún en un tiempo en que el Espíritu no se manifestaba de esa manera, puede llegar a decir, yo no quise hablar, no quiero servir a Dios, es mucho problema, mucho compromiso. ¿Hola? ¿Hola? Mire, querido, yo soy miembro todavía de iglesia, no solamente predico, soy miembro de iglesia, tengo muchos años de miembro, muchos años de cristiana. Uno a veces tiro la toalla que siga otro. No quiero, no voy a hablar. Eso lo dijo Jeremías, no se lo digo yo. No voy a hablar nomás en su nombre, no quiero, pero había un fuego. Eso es la diferencia, hermanos, entre tu vida y la mía. No la hace mi convicción, no la hace mi poder, la hace el Espíritu Santo adentro del corazón. Había un fuego metido en mis huesos y él dijo, traté de sufrirlo, o sea, traté de no prestarle atención, traté de no hacer, traté de no oír. Mire, por más que tú y yo nos tapemos los oídos, la voz de Dios no necesita mis oídos físicos ni los tuyos. ¿Hola? Tápate los oídos, pero vas a oír igual. Quizás no oigas lo que te dice el de al lado porque tiene los oídos tapados. Pero al Espíritu Santo, mira, métete dentro de una cueva como hizo Elías. Y Dios lo sacó de la cueva y le habló en la cueva y hizo. ¿Me está siguiendo? El Espíritu Santo tiene propósito. Y cuando tiene propósito en nuestras vidas, va a superar todos los obstáculos que nosotros le pongamos. No solamente los obstáculos que tú y yo vamos a enfrentar, porque vamos a enfrentar situaciones, sino que el Espíritu Santo va a enfrentar todo lo que yo ponga para no hacer, porque me va a persuadir, convencer, transformar, sacudir. ¿Alguna vez Dios lo sacudió? Bueno, usted me entiende lo que quiero decir, porque si Dios nos sacude no quedamos nada. Si Dios nos llega a sacudir literalmente, desaparecemos. Pero usted me entiende lo que yo le quiero decir, lo parte natural y humana. Cuando usted sacude a otro, ¿usted nunca se sacude un rato? ¿Usted no se reta nunca? Yo me he retado a mí misma. A ver, Alicia, hay que aprender. Claro, la gente que por ahí nos escucha piensa que estamos locos. Mire, a mí me da igual, la Biblia dice que somos locos por Cristo. Vamos para allá. El Evangelio es locura. Locura a los que se pierden y poder de Dios para los que aceptan. ¿Me está siguiendo lo que yo le quiero decir? Él puso muchos obstáculos para que el pueblo no oyera el mensaje que tenía que dar, porque era un mensaje duro y fuerte. Vivimos en tiempos, hermanos, que son muy difíciles en la historia del mundo. El mensaje tiene que ser claro y contundente. Primero a nosotros, para cambiar nosotros, pero también para un mundo que necesita oír un mensaje de amor, porque es verdad, porque Dios es amor, pero el hecho que Dios nos ame no significa que me va a permitir que yo siga caminando como voy, que me voy a estrellar en la próxima calle. Él quiere que todos los hombres vuelvan al arrepentimiento y se conviertan a Él, sean sanados, sean restaurados, sean transformados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hizo con Jeremías. No voy a hablar. No quiero hacerlo, pero lo importante es que Dios, porque Él dice, hice esfuerzos, porque hay diferentes versiones, dice, hice esfuerzos para contener. O sea, Él lo tenía dentro y lo quiso. ¿Alguna vez lo ha intentado? ¿Hola? ¿Ha intentado contener lo que tiene adentro? ¿Ha intentado convencer a Dios? No me diga que no. ¿Nunca intentó convencer a Dios? No. ¿Que nuestros planes son mejores? Y no es que tengamos malos planes, pero no son los planes de Dios. ¿Me va entendiendo? Porque no es que uno tiene malos planes y hace malas cosas. No, tiene unos planes de bueno. Tiene buenos planes. Mire, cuando yo creo que alguna vez, no sé si lo conté aquí, pero cuando yo me iba a ir de acá de esta iglesia, que iba a ir para España, yo escribí una serie de cosas según yo, que está bien, porque uno tiene que, yo aprendí esto, hermano, mire, escriba, porque después cuando lo lee también se entera de lo que hay adentro y de lo que tienen dentro. Pero yo escribí una serie de cosas, bueno, a ver cómo podía pagar el viaje, podía sacar un préstamo, podía hacer esto, podía hacer aquello, de todas las cosas. Y entre todas las cosas que puse varias filas, la última decía el plan de Dios. No porque fuera el último, sino porque yo no sabía cuál era el plan de Dios. Entonces yo tenía mis planes. ¿Me explico?
No es cuestión de que me siento y decir, bueno, Dios me llamó, me siento y a ver que vengan los ángeles y hagan algo. No, no, uno también tiene que ser parte de la historia. Entonces yo intenté, pero estaba el plan de Dios. Ese fue el que prevaleció. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? No es que uno va a decir, no tengo que planificar. Planifica con Dios. Y planifica y escribe y después léelo. A mí me gusta escribir, ¿sabe por qué? Porque cuando uno lo lee entiende. Se entiende a uno a sí mismo cuando escribe, porque ve lo que escribe, que algunas cosas son muy... y otras, no es que sean terribles, pero que no tienen nada que ver con nada. ¿Me está siguiendo? ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir en esta mañana? Pero él hizo varias cosas. Él trató de contener el poder de Dios, trató de que no hacer lo que debía, pero lo importante es saber que Dios estaba con él y a pesar de los enemigos, porque había enemigos, él no estaba en esa situación porque la cosa estaba bien. Él sabía que lo que iba a hablar le iba a costar. Y si usted conoce la historia de Jeremías, tuvo muchos conflictos. Lo quisieron matar, lo metieron en una cisterna. Menos mal que no tenía agua, porque las cisternas eran que contenían agua hasta el día de hoy, pero estaba seca y lo único que había era barro. Pero lo quisieron matar. Siempre Dios envió a algunas personas que lo sacaron, pero quisieron destruirlo, pero eso fue para desanimarlo, pero él nunca claudicó, nunca claudicó. Algunas versiones de este texto dicen, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces, fíjate, su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Trabajé por sufrirlo y no pude. Me diga que usted no se identifica con Jeremías. ¿Hola? ¿Se fueron o están? A veces uno quizás no lo expresa de la manera como está aquí, pero es como lo que siente. Soltar, dejar. ¿Para qué lo vamos a hacer? Los enemigos quieren destruir. El enemigo vino para hacerlo, pero él nunca claudicó. Algunas cosas interesantes. Una versión dice, estoy agotado. Es interesante esto. Estoy agotado tratando de contenerlo, no puedo hacerlo. Cuando nosotros queremos contener, detener o no llevar a cabo lo que Dios nos dice, quedamos agotados. En lugar de tomar fuerza para hacer lo que Dios dice, nos cansamos para no hacerlo. ¿Hola? ¿Me entendió? Quedamos agotados, no por servir a Dios, quedamos agotados por no hacer la voluntad de Dios. ¿Estoy diciendo algo que usted no entienda? ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Nos agotamos. Él estaba agotado, dijo, trato, pero no, lo único que conseguí es quedarme cansado. Me cansé por luchar con Dios. Mire, algo que uno tiene que aprender, luchemos con Dios. Mire, usted luche, como hizo Jacob. Tenía otra historia. Jacob, él luchó con el ángel. Luchó toda la noche. Pero luchó por algo muy claro. Quería la bendición de Dios. Porque cuando él salió de su tierra, va a su rollo, como diríamos. Va. Entonces habla con Dios y dice, bueno, si tú vas conmigo, hace como un trueque. Si tú me haces, yo te voy a dar el diezmo. Bueno, él promete algunas cosas si Dios lo cuida. Al final, cuando vuelve a la tierra, después de más de 20 años, él lucha con Dios, pero no por hacer un trueque, sino porque necesita que Dios lo bendiga, porque sabe que vuelve a la tierra donde él había salido y se iba a encontrar con su hermano, con problemas, con familia, con enemigos, todo estaba. Entonces, Señor, lo único que quiero, bendíceme. Porque él, solamente Dios podía bendecirle para cambiar toda la situación, si no, no lo hubiera podido lograr. Y en esa noche de lucha, Dios le cambia el nombre. Ya no serás más un engañador. No sé qué nombre tenemos nosotros antes de las luchas. No digo que seamos engañados. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? Ahora vas a ser un príncipe de Dios. Porque has luchado. Y había luchado con los hombres y con Dios. Y has prevalecido. No por su fuerza, sino por el poder de Dios. Necesitaba poder de Dios para enfrentar la realidad que tenía delante. Y usted sabe, salió de allí y salió a vencer.
porque tomó decisiones que cambiaron su vida, la de sus hijos. Les quitó todos los ídolos que traían de por allá, lo escondieron debajo de un árbol y dice que después el temor de Dios iba delante y detrás de ellos y los pueblos se asustaban porque veían el poder de Dios. Me va siguiendo lo que le quiero decir. Dios transforma nuestras vidas. Sabes que muchas veces somos Jacob y queremos hacer trueques hasta que llega el momento de que decimos, Señor, es a tu manera, es a tu estilo, es como tú quieras, cuando quieras, donde quieras. ¿Hola? Si Dios te está pidiendo algo, yo sé que hay temor, hermanos, todos tenemos temor. Jeremías lo tenía, eran hombres tementos de Dios. Jacob, todos ellos lo tuvieron. Pero dile que sí, y Dios te va a mostrar su magnificencia y su poder y va a abrir el camino. Solo Dios abre caminos. Lo único que pretende de nosotros es que pongamos el pie. Era como cuando ellos tuvieron que cruzar el mar o el río. Lo único que ellos tenían que hacer era poner el pie en el agua. O sea, no se abren las cosas antes que nosotros caminemos. ¿Hola? ¿Me siguió? Yo tengo que poner el pie. Me voy a mojar. Puede ser que me asuste porque me puedo llegar a hundir o me va a parecer que esto me va a destruir. Pero una vez que ellos pusieron los pies, las aguas se abrieron. Y dice que algo que a mí me impresiona, porque la Biblia es impresionante, cuando dice se abrieron las aguas, que impresiona, que quedó en seco. ¿Hola? No caminaron en el barro, no se empantanaron, los egipcios lo hicieron en su momento. Ellos caminaron en seco. O sea que para mí, milagro tras milagro, caminaron en seco. O sea, no solamente Dios lo aparta, sino que todo lo que está acá se solidifica para que el pueblo camine. ¿Me va entendiendo? El Señor es el que está con nosotros y en medio de nuestras luchas, como estuvo con Jeremías. Pero lo único que pretende de Jeremías y de mí, quizás yo no voy a hacer la obra de Jeremías y tú tampoco, pero lo que pretendía de él y pretende de nosotros, rindámonos. Entremos en el plan de Dios. Porque eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos, yo me voy, pero ahora va a venir el Espíritu Santo, no van a estar solos. Él los va a ayudar. Los va a ayudar a caminar en el seco, caminar aún en los mares. Mire, Dios a veces hace cosas que uno no entiende. A veces los mares se abren, otras veces no se abren. Y uno tendrá que nadar a hundirse, pero no se va a morir. ¿Hola? ¿Me estás siguiendo? Aunque te hundas, no te vas a ahogar. Porque de alguna manera poderosa, Dios te va a sacar adelante. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora, cuando uno lo mira desde lo natural nos mata, hermanos. Los ojos naturales que ven lo natural, ven el peligro, ven el impedimento, ve el agua, ve los egipcios o los que quieras allá atrás que vengan contra ti, que ves adelante que no sabes lo que va a haber, porque puede haber gigantes en la tierra, pero cuando uno confía y pone el pie, confía que Dios va a hacer algo. Si lo hizo con ellos, ¿cómo lo hará contigo? Nosotros ahora tenemos algo mayor que ellos tenían. Jesús está en nuestro corazón. Él perdonó nuestros pecados, nos dio destino, nos dio propósito, nos dio misión y nos dio el poder de su Espíritu Santo para poder avanzar y conquistar. Son días difíciles en el mundo que nos toca vivir, pero el Señor está con nosotros, sigue iluminando, con esto voy terminando, Él sigue iluminando. Dice el Salmo 18, 28, tú pues alumbrarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Las tinieblas siempre están, hermanos, las tinieblas siempre han estado, siempre estarán. Lamentablemente hay cosas que nosotros queremos que desaparezcan, no van a desaparecer. El día que el hombre cayó en pecado, las tinieblas entraron, pero Jesús dijo, ustedes no se preocupen, hay luz. Y aún caminarán en medio de las tinieblas. Y en medio de la oscuridad se convertirá el camino delante de ustedes, se va a convertir y lo van a hacer y van a llegar. Entonces, Él ilumina, abraza con su calor. Fíjate lo que dice en Deuteronomio, cuando el pueblo le habla en Deuteronomio 1:21 al pueblo de Israel. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube,
toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Otra versión dice, tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Dios había dado una palabra, habían pasado años, había una generación que prácticamente había quedado en el desierto, entraron otra generación, pero la promesa seguía igual. La promesa nunca varió, hermanos. La promesa de Dios siempre estuvo en pie. Dios le dijo, van a entrar y van a conquistar. Aún a Caleb le dijo, porque él le pide, tengo 80 y tantos años. ¿Cuántos años tiene usted acá? Hay muchos jóvenes. Yo todavía no tengo 86, pero en cualquier momento, si el Señor no me lleva antes, en cualquier momento le llego. Pero lo importante es que si tengo 86 años, Dios le había dado una promesa a los 40 años. 40 años el vigor, la fuerza. Ahora tenía 86, dijo, pero la misma fuerza que tenía cuando Dios me dio la promesa. La misma fuerza. Quizás para ti que eres joven no lo puedes entender porque tienes la fuerza de la juventud, pero para gente como yo o a gente que sea un poco más chica que yo, nosotros entendemos esto, es la fuerza de Dios, porque la edad no te limita. Mira, algo que yo aprendí en mi vida, en la edad y el cuerpo te quiere limitar, pero si el Espíritu Santo está, no te limita. No correré, ya no corro. No voy a correr. No me mandes a correr porque ahí no voy a ir, porque claro, uno tiene que ir. Pero voy a ir, iré detrás tuyo y llegaré más tarde. Pero lo importante no es cuándo, sino que llegue. Me explico. No es cuestión del que corre ni del que quiere, dice la Biblia, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces vamos a llegar. Y eso es lo importante para nosotros, ¿no? Dios nos dé la fuerza, nos dé el calor de su espíritu. Él ha prometido esa vida poderosa en nuestros corazones. La vida de Dios para llegar a conquistar todos nuestros desiertos y todos los ejércitos que se levanten contra nosotros. Y yo voy terminando con esto. Dios ha prometido una vida poderosa. Fíjate que Juan el Bautista, cuando habló de Jesús, que yo se los comentaba hoy, cuando pensaron que era él, dijo, yo no soy. En Mateo 3:11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, que era lo que hacía Juan, pero el que viene tras mí, que ya estaba ahí, el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el Espíritu que dijo Juan, que todavía sigue operando. El Espíritu Santo y fuego, que vino para convencernos cuando cometemos errores, no para condenarnos, para convencernos del cambio, que vino para darnos la fuerza para cambiar, que vino para darnos la gracia para seguir resistiendo en medio de las situaciones, porque el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Pablo va a decir, con esto termino, con este texto termino, que tenía otros, pero vamos a dejar aquí. Dice, 2 Corintios 3:17, a mí me gusta esto, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hermanos, hay libertad. Las cosas nos quieren atrapar, nos quieren confundir, nos quieren limitar en todas las cosas, pero no. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, estaba hablándole a otros, pero ahora todos nosotros, mirando a cara descubierta, ya no hay nada que me separe de Dios. Como uno en espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de mirar a cara descubierta, no porque somos buenos, sino porque Cristo perdonó nuestros pecados, porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones y nos da la gracia, y aún cuando yo bajo la cabeza, Él puede levantar mi cabeza y mira al cielo para que veas que de allí viene tu socorro, porque el Señor que está sentado a la diestra del Padre todavía intercede por nosotros, y el Espíritu Santo lo revela a nuestras vidas. En los días que vivimos es muy difícil, todas las situaciones son difíciles, pero yo aprendí algo, hermanos. Cuando uno tiene muchos años aprende. Porque aprende por experiencia. Siempre hubo problemas. Desde que yo conozco al Señor, aún antes, yo conocí al Señor a los 23 años, aún antes, hasta ahora, siempre hubo problemas. En nuestro país, bueno, ¿para qué vamos a hablar? No valemos de otro, pero en todos lados, pero en nuestro país van bien los gobiernos. Queridos, acá estamos.
Acá estamos. Dios nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. ¿Qué problema te hace por la economía? La economía viene de Dios. Oremos para que las cosas cambien, sí, todo lo que quieras, pero no te quejes, no te desesperes, porque el Dios que levantó de los muertos a Jesús todavía sigue vivificando nuestras vidas, levanta nuestras cabezas para que miremos hacia el cielo, de donde viene nuestro socorro. Pero también quiere que nosotros seamos esa manifestación de Cristo en la tierra. Si el Espíritu Santo está en tu vida y en la mía, tenemos que manifestarlo, hermanos. El mundo necesita ver la gloria de Dios. ¿Dónde la va a ver? En una vida que no se queja, que alaba a Dios, que resiste en el nombre de Jesús, que camina aunque tiene ganas de quedarse acostado, porque las ganas están, pero vamos, que aún con lágrimas camina y sigue y confía que el Dios que le salvó es el que nos va a llevar hasta la morada y nos va a dar toda la fuerza para que hagamos el camino. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. No estás sola, no estás solo. Dios vive en nosotros y Él nos da fuerza. Ponte en pie, oramos. Y hermanos, usted tome de lo que yo dije, hay cosas que ni las he dicho, pero usted tome de Dios aquello que es para usted. Lo que Dios le ha dicho en esta mañana, como a mí, quédatelo, guárdalo como un tesoro para tu vida y aplícalo en tu corazón. No es necesario acordarse un mensaje, uno no se acuerda todo el mensaje, eso es una realidad. Pero se va a acordar de aquello que fue la palabra para usted, que a lo mejor para ti es una, para la otra es otro. Son diferentes porque es para tu necesidad. El Espíritu Santo vino en esta mañana para tu necesidad, para mi necesidad, para darnos fuerza, sabiduría, autoridad y poder para caminar aún entre escorpiones. Y saldremos victoriosos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre porque tú eres un Dios que nos ama, que nos ha amado de tal manera que entregó lo mejor que tenía por amor a nosotros. Entregó a su Hijo Jesús para mostrarnos que Dios amaba nuestras vidas, aún en pecado, para darnos un cambio, una transformación. La vida en Cristo es una transformación. Eso no significa que no habrá problemas, pero tenemos la confianza de que el que vive en nosotros nos llevará hasta el final de la ruta. Algunas veces correremos, otras caminaremos, otras estaremos sentados porque estamos cansados, como estos profetas y muchos otros, pero vendrá el Espíritu Santo como vino a Elías en la cueva y le dijo: sal de donde estás, muéstrame tu rostro. Y Dios se manifestó a él para mostrarle que así como él estaba con Elías, estaba también con una nación. Y aquí había muchos que no habían doblado sus rodillas ante el ídolo. Y eso fue lo que le dijo a Elías: no estás solo, no solamente yo estoy contigo, hay muchos en esta nación que todavía me siguen. Señor, que así sea tu revelación a nuestras vidas, que en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros fracasos o en medio de nuestros temores, podamos oír voz de Dios que diga: ve adelante, porque yo estoy contigo. Los mares no te podrán detener, los mares se abrirán, y si no se abren, caminarás sobre el mar si es necesario, caminarás debajo del mar, pero llegarás del otro lado, porque tu palabra siempre fue: vamos del otro lado. Y nosotros estamos caminando para llegar del otro lado. Danos la fuerza del Espíritu, Señor. Danos la sabiduría, edifica nuestras vidas. Danos el calor del Espíritu cuando nosotros nos sentimos tan desanimados que parece que hay frío en nuestro interior. Que el fuego de Dios cautive, seduzca y atrape nuestro interior. Nuestros pensamientos humanos que a veces se levantan y lo único que ven es lo negativo. Que el Espíritu me diga: no importa lo que ven tus ojos, alza tus ojos y mira desde la óptica y la posición de Dios, porque Dios está contigo, y si Dios dijo, Él lo hará. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo, porque estamos en pie, porque el Espíritu vivifica nuestro interior, nos da la fuerza, nos levanta, nos capacita, nos corrige con tanto amor. Gracias, Señor, porque ese amor ha cautivado nuestras vidas y sigue latente hasta el día de hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor.